vamos a empezar con él. Entonces, buenos días. Buenos días. Estamos a domingo 23 de octubre del 2016. Vamos a empezar un tema, pero este tema redondea en todos, porque antes alguien me preguntó, ¿y por qué no habla específicamente de fe, específicamente de gracia, específicamente de amor? ¿Por qué no se enfoca en un solo punto? ¿Por qué no se puede separar una cosa de la otra? Si hablamos del amor de Dios, vamos a hablar de la fe de Dios, que esté incluida la gracia de Dios y que esté incluida la fe de nosotros también y la salvación de nosotros. Entonces, hablar de un solo punto específico no se puede excluir lo demás. Por eso a veces en algún tema nos prolongamos y después como que retrocedemos. ¿Por qué? Porque se amplía cada vez que retomamos un tema, se amplía ya sea con gracia, ya sea con amor, ya sea por fe, o hablamos más ampliamente de lo que es salvación. Así en lo literal como lo estoy explicando parece muy borroso, pero ahorita vamos a dar un redondeo a lo que hemos visto y ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que han ido aprendiendo. Vamos a recordar cómo empezamos y también se van a dar cuenta de gran parte del avance. Bien, vamos a empezar como siempre, va poniendo en primer lugar a Dios. Sabemos que Dios mandó su palabra al mundo. Cuando Dios mandó su palabra al mundo, el mundo lo conoce como un hombre. El mundo conforme a la carne lo conoce como un hombre. La revelación nos dice que la palabra es espíritu y es vida. Aquí tenemos que ver, así como nos lo está diciendo, Dios nos mandó su palabra al mundo. No dice Dios mandó un hombre al mundo. Dios mandó. Vamos a abrir ahí en Juan, el Evangelio de Juan 6:63. El Evangelio de Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios nos ha dado son espirituales, son espíritus, no se ven. Y si Dios mandó la palabra, no se ve, es espiritual. Pero en esa palabra, en la revelación, está la vida. Vamos a ver esto, vamos a notar esto. Cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ahí estamos viendo una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Poner una cosa simulando algo. ¿Sí? Cuando alguien anda enamorado y le dice a la novia, tus ojos son como dos rubí, es una metáfora. Está haciendo una simulación conforme a algo que para él parece hermoso. Bueno, en el caso de esta parábola, dice, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, Hebreos 4:12. A ver, léala. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Si se fija, ahí entra en dos aspectos, los pensamientos que son carnales
y lo espiritual, que es el corazón. Allí nos está hablando en metáfora también, es una parábola. A Dios no se le ocurrió poner dos hilos nada más porque sí. Es una parábola que nos está indicando. Esta parábola nos está indicando dos caminos, dos filos. El uno es carnal, sí. El uno es para entendimiento carnal. Y el otro es para el entendimiento espiritual. Aquí tenemos que ver un aspecto. Vamos otra vez a tomar 6.63. Vamos a leerlo más despacio. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Aquí tenemos vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Dice, y las palabras que nos ha dado son vida. Aquí está la palabra revelada, la revelación. La revelación es en espíritu y es vida. De tal manera que acá vamos a ver circunstancias. Vamos a ver aquí existencia. No debemos confundir lo que es la existencia con lo que es vida. Estamos existiendo en un tiempo, en un espacio, pero la vida verdadera está en la verdad. La existencia deja de ser. Nosotros estamos existiendo. Por lo tanto, la carne existe y no existe. Son periodos, son ciclos. Nace, muere, nace, muere, nace, muere. Pero el espíritu, en lo espiritual, cuando usted en el alma, en su mente, nace en un nuevo nacimiento, como dice Cristo, como dice la palabra de Dios, cuando usted nace en un nuevo nacimiento, ya no muere. ¿Sí? Por eso el espíritu da vida y es vida eterna. ¿Sí? Entonces no hay que confundir. Cuando andamos conforme a la mentira o a la ignorancia, ahí hay existencia y dejar de existir, ¿verdad? ¿Existe? No existe, existe, no existe. La religión, conforme a la religión, niegan la reencarnación. Pero ahí entra el que no puedan entenderlo. Hebreos lo dice bien claro, que la reencarnación es. Nada más que ese es otro tema más a futuro. ¿Por qué? Porque como duran 2, 3 horas, entonces no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a la que es la intención de hoy. Bien, si la parábola en esta metáfora nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, aquí en esta parábola nos dice que un entendimiento es para la carne, el otro es para el espíritu. La carne entiende lo que le conviene a la carne y el espíritu entiende lo que le conviene al espíritu. ¿Qué deseos tiene cada uno? Ya lo hemos hablado que en la carne actúan los 7 demonios. Los voy a poner para que se vaya complementando. Estos 7 demonios, uno le vamos a llamar odio, envidia, avaricia, lujuria, soberbia, gula y pereza.
Ya hasta se me grabaron. Ahí tenemos los 7 demonios que sacó la palabra de Dios de toda persona que la recibe. La palabra de Dios sacó de María Magdalena 7 demonios. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Estos 7 demonios están en la carne, lo cual es el mundo. Cuando hablamos de mundo, el ser piensa, están fuera de mí. Pero cuando ya nos llega un entendimiento de la revelación, el ser sabe que están dentro de mí. Aquel que nos niegue, pues quiere cerrarse los ojos a sí mismo. Pero todos tenemos esos 7 demonios dentro de nosotros mismos. Y conforme a la carne, así son. En lo espiritual ya cambia un poquito. Sí, pero en lo espiritual ya no se ven como demonios, sino lo contrario a lo que simbolizan esos demonios. Por eso dice la Escritura, aquel que cree en mí ya no verá muerte. Aquel que cree la palabra de Dios ya no verá muerte. Por fe ya no verá estos demonios. Que es lo mismo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amarse a sí mismo es no ver esos demonios, no llamarlos. El que hace uso de la palabra no ve estos demonios. Por eso dice, el que guarda mi palabra no ve esos demonios. Ya los reprimió. Pero si no los ve y no hay obras, se está engañando a sí mismo. Yo no los veo, pero lo testifico con mis obras, dijo Pablo, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Así que mis obras son las que dan el testimonio de que yo estoy actuando conforme a la palabra de Dios. Sin obras, alguien que no habla la palabra no puede ser testigo. No hay testimonio. Si no la habla, si no es testigo, no hay testimonio. La palabra sin testigo no tiene testimonio. ¿Sí se entiende? Okay. Entonces, para el mundo es una visión diferente que para el espíritu. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es la semilla, conforme al mundo es diferente la visión. Cuando la palabra dice multiplíquense, dice multiplíquense, el mundo entiende en lo carnal y ahí empieza a trabajar la lujuria. Creen que es multiplicándose, echando muchos chavalos al mundo. Pero no es esa la forma en que pide Dios que nos multipliquemos. Dios quiere que nos multipliquemos en su palabra. ¿Por qué? Porque la cantidad de espíritus que se están encarnando ya son, o sea, ya lo que Dios ya habló ya es. Ahora Dios quiere que los hijos de Él regresen a Él. Acuérdense qué pasó con aquel hombre que tenía 2 hijos y el menor se va al mundo. Cuando ese hijo regresa, aquel hombre se alegra y se goza porque regresó su hijo. No porque haya más quien le alaben. No busca eso Dios, que haya más quien le alabe, no. Busca a Dios que le alaben en espíritu y en verdad, porque es la forma en que el hijo va a regresar. Dios no busca alabanzas, Dios busca a sus hijos. Es diferente. Dios no busca crecer en egolatría. Dios busca crecer con sus hijos. ¿Sí? No hay que perder la visión. Conforme a la carne pareciera que Dios busca fe para crecer de Él. Conforme a lo espiritual, Dios busca a sus hijos para crecer en su familia. Pero eso lo entenderá. Vamos a verlo conforme a la palabra escrita, ¿verdad? Vamos a abrir allí a Deuteronomio.
Deuteronomio 34:7. Deuteronomio, ¿qué tú? 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Ajá. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Ni perdió su vigor. Bueno, vamos a entenderlo como lo entiende el mundo primeramente. Dice que era de 120 años, que es lo establecido por Dios para todo hombre. Establecido está, dice, que todo hombre viva 120 años y después la muerte. Bueno, conforme a lo mundano. Era Moisés de 120 años, sus ojos no perdieron su brillo, se veían como jóvenes. Y su cuerpo no perdió su vigor. La religión piensa que todavía tenía la capacidad de tener hijos. A eso se refiere conforme al mundo. El mundo ubica su vigor como su medio de reproducción. Vigor. El mundo ve la semilla del hombre en el semen. ¿Sí? Pero ¿cuál es el error aquí que está cometiendo el mundo? La palabra de Dios dice que no debe haber acepción de personas. Y en este aspecto el mundo está haciendo acepción de todas las mujeres. De todas las mujeres. De la mitad más o menos. Allí hay acepción de personas. Por este aspecto de que el mundo ve en lo carnal, está aceptando a todas las mujeres, porque la mujer no produce semen. ¿Sí? Por tanto, la semilla de la mujer no trabajaría allí. Ahora nos vamos a ver al lado espiritual, el vigor. Es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y aquí entran todo ser. Todo ser, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque en lo espiritual no existe el hombre como en lo carnal, ni la mujer como en lo carnal. En lo espiritual no existe sexo. Por lo tanto, la lujuria en lo espiritual se traduce a traición. Por eso, vamos a ver desde qué punto se pone cada quien. En lo carnal vamos a poner un ejemplo. Si nosotros escuchamos que va a haber una crisis, que todo va a subir a lo doble, menos los empleos. Aquel que gana el salario mínimo va a sentir la crisis porque la está viendo desde un punto diferente a aquel que gana 100 salarios mínimos. ¿Sí? Uno tiene para vivir y sobrevivir bien. Y el otro no va a sobrevivir, o a lo mejor nada más sobrevive. Entonces, hay que ver desde qué punto se está situado para entender el mensaje. Igual aquí, vamos a ver desde qué punto están situados ustedes para entender el mensaje. Si están conforme a la carne, ¿qué dice Pablo? No permito que la mujer sea primero. Si lo ven en la carne, están haciendo acepción de personas. Pero si lo ven en la espiritual, se van dando cuenta que es lo que se habla de siembra y cosecha. Lo que hablo, atraigo. Entonces, no puede ser al revés conforme a lo que dice Pablo. Pablo dice la verdad. No puede ser primero la cosecha y después la siembra. No le puede usted gritar a la tierra, dame la cosecha y después echo la semilla. No es posible.
El orden es inevitable. Primero la semilla y después vendrá la cosecha. Primero la palabra de Dios, que es la virilidad, de la cual estamos hablando. Aquí entraría la palabra virilidad. Por lo cual, cuando hablamos de la virilidad conforme al mundo, habla de un medio de reproducción sexual. Y aquí la virilidad sería el semen, conforme al mundo. Pero conforme a lo espiritual, la virilidad sería la semilla. Y es la palabra de Dios. ¿Sí queda claro? Entonces nos vamos a dar cuenta en qué punto estamos situados. Vamos a abrir ahí por ahí Juan 16:28. Sí, 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. A ver, tradúzcamelo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dígame su entendimiento. La palabra Ayúdense entre ustedes. ¿Quién quiere opinar? no me dice que profesor va a enojar. No, ayúdense. ¿Por qué? Como espiritual. ¿Qué es lo que persigo aquí? Que ustedes apliquen su sabiduría para que en su sabiduría ustedes mismos se vayan dando cuenta que uno es un pensamiento conforme al mundo, aunque crean que ya están situados en lo espiritual. Pero si no hay revelación Es todavía. la palabra, es el Espíritu. Salí del Padre, dice Juan, para venir al mundo. Nosotros, cuando Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza, nos hizo espíritu Amén. y nos mandó al mundo. Pero un día deberemos dejar el mundo para regresar al Padre. Pues cuando mueres en la carne, ¿no? Bueno, esto ya se entendió para borrarlo. Sí. Aquí nada más vamos a ver esto. Vamos a ver esto. En esta parábola estamos viendo lo siguiente. Si no lo habían notado. Aquí tenemos los dos acuerdos. Dos acuerdos o pactos. Aquí vemos lo que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia se compone de dos acuerdos, dos pactos. ¿Sí? El uno es para que lo entienda conforme en lo literal la carne. Amén. Para conocer el pecado. Así es. El otro es para que lo entienda el alma. El alma es la que va a nacer. El alma es la que va a nacer, conforme a la revelación. Entonces tenemos la palabra literal, que es el maná, y en la cual todos murieron, y la palabra revelada, que es Cristo Jesús, el cual da vida a todos los que la reciben. Aquí están los dos pactos, los dos acuerdos, las dos alianzas, los dos matrimonios. Son sinónimos, pacto, alianza, acuerdo, matrimonio son sinónimos. De tal manera que aquí, en esta parábola, la palabra de Dios es la Biblia. Es la palabra de Dios escrita. Amén. Nada más que para el mundo es literal. Para los hijos que creen, buscan la revelación. ¿Sí se entiende esta idea? Bueno, entonces voy a borrar esto para pasar a Juan 16:28. Bueno,
En un principio era Dios. Era Dios. Vámonos allá a Génesis. A Génesis 1, porque es el principio. Vamos a empezar por lo que nos indica Dios como un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Dios en el principio creó todo lo espiritual. ¿Cómo? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Él las llamó. Él las creó. La manifestación llegó después. Si se fija, ahí en Génesis, todo el capítulo 1 es pura creación. La manifestación llega después. ¿Sí? Ok, vamos al versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, que es un espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas estaban conjuntamente, lo que es temor y pecado, eran unión. Ya después Dios separó el temor del pecado, de la fe. Las aguas componen los dos. Conforme al antiguo arameo, agua, ya sabemos que significa la naturaleza de maldad por un lado y la naturaleza del bien por otro lado. Sí, Dios separó las aguas de las aguas, a unas las puso cielo y a otras les llamó tierra, terrenales. Bueno, esto era en el principio. Ahora Juan, aquí conforme a 16:28 en la palabra de Juan, nos dice que Dios nos creó. Pero en Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, todos pecaron, todos, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora vámonos a 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Ok, entonces si se fijan, aquí está el infierno. Aquí nos está diciendo que entraron al infierno. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Una de sus presencias es por medio de fuego. A Dios lo conocemos a través del fuego. Sí, Dios es fuego. El infierno es fuego. Sí, el fuego purifica. Entonces, si ya sabemos que Dios se les manifestó en forma de fuego a todos aquellos que han tenido revelación, Dios se les presentó en forma de fuego a aquellos que salían de Egipto. Dios se les presentó en forma de fuego a Moisés. ¿Sí? Habló cara a cara, espíritu a espíritu. Entonces fuego también simboliza espíritu. Cara a cara, espíritu a espíritu. Entonces no podemos ver el fuego como el mundo lo ve. Gente quemándose, no tiene lógica. Perdonar ya sabemos que es olvidar y abandonar, ¿verdad? Perdonar. Eso ya es olvidar y abandonar, eso ya lo habíamos tomado muy en cuenta. Entonces si dice, si Dios no abandonó, no olvidó a sus ángeles que pecaron, a estos cuando pecaron Dios no los olvidó, los reservó a una voluntad de él postrera. ¿Sí? Bueno, entonces Dios decidió que el verbo se hiciese carne. Vamos ahí a Juan 1:14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Muy bien. lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Ahí estaba la palabra. Entonces, vamos a ver que del infierno nosotros entramos a la carne. Lo dice Cristo Jesús, ¿verdad? Y los vi caer. Vi a Satanás. Vamos allá, Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Okay. ¿Por qué a Satanás? ¿Por qué a Satanás? Porque Satanás, ahí están estos. Esto es Satanás, Los 7 demonios. los 7 demonios. Esto simboliza a Satanás. Eso simboliza a Satanás. Entonces la carne veía caer los 7 demonios que entraban en él. Sí, vamos a Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Okay. Dios enviando a su Hijo, el verbo que se hizo carne, atrapó al pecado en la carne, pero no fue casualidad, porque Dios dice, ¿verdad? El verbo dice, pero como soy astuto, ¿verdad? Como soy astuto, los atrapé. Que es segunda de los Corintios, que 12:14, 12:16, por ahí. Segunda 12:16. Segundo los Corintios. Segunda de los Corintios 12:16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Los atrapé por engaño. Aquí está diciendo que todos nosotros espíritus vimos agradable a la carne. Incluso en Génesis lo dice, y los hijos de Dios, los hijos del hombre, vieron agradable la carne y se unieron a ella. El Espíritu. ¿Sí? Por eso dice también Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. Vamos a analizar esto. Hombre significa creación. Sí. Hombre con mayúscula simboliza al creador. Es la diferencia. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces dice, por tanto dejará el hombre, con H minúscula, a su padre y a su madre, que es la palabra y el crecimiento, y se unirá a su mujer. En este caso es la unión del espíritu al alma. ¿Sí? Él le dice, en este caso el espíritu le dice a Dios, la mujer que me diste me dijo come y yo comí. Quiere decir que la que decide que se habla es el alma. Y el espíritu obedeció porque dice el mandato conforme a 25:23, vamos allá mismo Génesis 25:23, dice que el mayor servirá al menor. (25:23). Sí. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Sí. Ok, agarro uno de los puntitos como creación,
lo pongo aquí y lo divido en dos. Allí es donde él está separando lo que es el alma del espíritu y dice, y el mayor deberá servir al menor. ¿Sí? Por tanto, el espíritu siendo obediente sirve a lo que dice el alma. Por obediencia, el espíritu se está contaminando por obediencia y el alma por desobediencia, pero es dentro de un propósito divino. Bien, ambos caen al infierno y del infierno pasan a la carne. Ahora en la carne están estos 7 demonios. ¿Sí? Dice Juan, de Dios salí, de Dios me retiré para venir al mundo. Para venir al mundo. Carne. 5 sentidos. Siete demonios. ¿Cuáles son los antiguos? Los que usted tiene, la vista, el olfato, el sabor, el oído y el tacto. Esos están actuando en usted para bien o para mal, como usted les dé la verbalización. Ok, vamos a repetir. Salí del mundo. Perdón, salí de Dios De Dios. para venir al mundo. Pero de nuevo, deberé dejar el mundo. Allí está el punto difícil. Dejar al mundo. ¿Cuántas ataduras tiene? ¿Cuántas ataduras tiene? Aquel que más tiene en lo físico, en lo natural, tiene más ataduras. Créanme, porque la palabra lo dice. Por eso la gente tiene miedo a la muerte. Porque desconoce la palabra. Pero las ataduras, vamos a hablar del odio primeramente. El odio puede ser indistintamente, los que tienen y los que no tienen. En lo carnal hablamos. ¿Sí? Pero los que logran acumular mucho, la envidia y la avaricia, ahí está más fuerte. Está más fuerte. Pregúntenle a un presidente, a una de esas personas que agarran mucho dinero y se van a dar cuenta de que está más fuerte la avaricia y la envidia en ellos. Mucho más fuerte, mucho. Matan. Y la soberbia también. La soberbia va ligada, la lujuria no se diga. La gula, pues ya llega un momento ahí en que la gula física ya no es igual. Tenemos a un secretario que está así, ahí en los niveles altos hablo. La pereza por escuchar la palabra, pues ya lo conocen también. Dejar al mundo simboliza dejar todas estas ataduras. Por eso se dice que ya descansa en paz el cuerpo, porque no tiene nada. No tiene relación. No, eso es mundano. Sí. Eso es mundano, no tiene relación. Cuando Juan nos dice, salí de Dios para venir al mundo, es el propósito de Dios. Son los tropiezos, son las aflicciones. Aquí es la gran tribulación, aquí está la gran tribulación. Que va a haber otra de 14 años. Esta es la gran tribulación, la que están viviendo conforme al mundo. Cuando les llegue la revelación clara de lo que está sucediendo, Dios no hace acepción de personas. Todos tienen su gran tribulación. Todos tienen aflicciones. Por eso les dije hace un momento, la reencarnación es, nada más hay que saberla encontrar, abrir los oídos. Vamos allá, Juan 8. Juan 8. Juan 8, Juan 8, Juan 8. Vamos a empezar por el... Vamos a empezar por el...
41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ok. Vamos a verlo así. Vamos a verlo así. ¿Quién es el Padre? Conforme al antiguo arameo, es el que da la palabra, el que guía. Conforme al mundo, Padre es el que engendra hijos. Conforme al mundo. Pero Cristo está hablando conforme a lo que simboliza en el antiguo arameo. Amén. ¿Sí? Y les dice, ¿quién es vuestro Padre? ¿De dónde están agarrando la palabra que guían? ¿De dónde están agarrando esa palabra que hacen? Sus obras, ¿a qué palabra respetan? Se está refiriendo a que las obras del mundo son de la sabiduría del mundo. ¿Sí? Ustedes, conforme a sus obras, se van a dar cuenta de cuál es su Padre. ¿Cuál es hijo? ¿Qué simboliza hijo? El que escucha y obedece la palabra del Padre. Ok, si ustedes escuchan la palabra del mundo y la obedecen, su Padre es el mundo. Pero hijo es el que escucha la palabra del Padre. O sea que, si ustedes pueden escuchar la palabra del mundo, son hijos del mundo. Pero dígame, ¿cuántos pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden recibir la revelación? Son poquitos. Pocos. ¿Y por qué no la pueden recibir? Porque no quieren dejar la palabra del mundo. No quieren, se están negando. Amén. Y los que empiezan a entender la revelación se dan cuenta de que estuvieron mucho tiempo amarrados, aferrados a la carne, a estos 7 demonios. No les convenía dejarlos. ¿Por qué? Porque dicen, pues si me hago misericordioso y bondadoso voy a tener que dar parte de lo que tengo. Y a mí no me conviene hacerme misericordioso ni bondadoso. ¿Sí me explico? Estamos hablando en lo espiritual, no van a sentir nadie pedradas, porque aquí hay pura gente pudiente. Amén. Ok, ahí sí dijeron amén, ¿verdad? Sí les convenía. Bueno, vámonos por fe. Vamos actuando por fe. De tal manera, vamos a seguir al 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Se fijan cómo allí nos representa nuevamente que no está hablando de carne? Está hablando de la palabra. La palabra que yo envío no busca su honra propia. La palabra busca honrarme a mí porque yo la envié. Así es Cristo Jesús. Nosotros le pusimos Cristo Jesús conforme a la carne y lo empezamos a ver como carne. Pero Cristo en arameo significa luz y la palabra es luz, iluminado. Entonces la religión le puso un cuerpo, le puso ojitos verdes o azules, ya ni me fijaba en las películas. Pero es la religión. La verdad es que Dios mandó su palabra. Su Hijo es la palabra. Hijo es creación. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí vamos al 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Así de sencillo. Nos dice él, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Y luego ya nos dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Y si no pueden escuchar la palabra de Dios, aquel que no puede ser hijo de Dios, porque no está guardando la palabra de Dios. Aquel que escucha la palabra de Dios y la guarda, ese es hijo de Dios. El que no puede, o sea, el que anda en el mundo no puede, no es que no quiera. Hay quienes me han dicho, ¿y yo por qué no puedo? Pues necesitas meterte a analizar. Yo no le puedo decir por qué, porque se ofenden. Entonces lo que yo puedo hacer es empezarles a dar palabra despacito,
a que vayan abriendo sus mentes, porque hay que recordar que el que da el entendimiento es Dios, no soy yo. Yo nada más les doy palabra, 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 y algunos se fastidian, se enojan y siguen hasta que empieza a abrírseles. Vámonos allá a 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, aquí nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Es la Biblia. Aquí está la palabra profética. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarla. Solita no sale. Es por fe para que sea por gracia. Vámonos allá en Romanos 1:17. Dice que esta palabra profética, en la medida que empiece a darnos luz, el lucero de la mañana, así nos llamó Dios a la creación. Lucero de la mañana. Porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito aquí. Y a esto, como está escrito, más su fe, la revelación va a llegar. Allí no dice que ya está revelada. Sí, léanlo pacientemente, verá que no dice que ya está revelada. Porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se va a revelar. Se revela. Está hablando de que si usted tiene fe, más en el Evangelio, agrega las dos cosas, ¿verdad? La fe en la palabra de Dios escrita lo va a llevar a que se le revele la palabra que no es escrita. Como está escrito. ¿Sí? Así como está escrito, usted le aplica fe y se le va a revelar la palabra. Se le va a revelar Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús se revela en usted, esa es la resurrección de la palabra en nosotros. Es la resurrección de Cristo Jesús en nosotros. Gente esperan que vengan y los levanten completitos. No, es cuando Cristo se revela a nosotros, es la resurrección de la palabra en nosotros. Y esa resurrección de la palabra es por fe. Y esa fe es para salvación de nuestras almas. Vamos a 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se fija? Entonces, si el fin de mi fe es para salvación de mi alma, ahí vamos a ver la misericordia de Dios. Cuando ya sabemos que Dios ya se nos manifestó en el verbo, por agua y por sangre, y ya tenemos el nacimiento por agua, que es el verbo que se hizo carne, para que yo en espíritu y alma entre a la carne. Y aquí volvemos otra vez a Juan 16:28. Necesitamos dejar la carne para poder regresar a Dios. Si no dejamos la carne, no podemos regresar a Dios. No podemos. Por eso dice, ¿cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos? No dice que no pueda, dice que es difícil. No dice que es imposible. Por la avaricia. Por todos estos. Por los 7 pecados que hay allí. En tanto, vamos allá a Efesios, pues ahí es cuando dice uno, pues es que Efesios 4:28. Así es. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Dios nos está dando a sus hijos. Y nos da. Y no le vamos a ganar a Él en el dar. Amén. Pero nos da para que compartamos, para que seamos misericordiosos, para que seamos bondadosos. Dios aplicó la bondad, la piedad de Él en bondad y misericordia. La religión todavía no entiende qué es bondad y misericordia. La religión lo sigue viendo conforme a la carne. Pero la bondad y la misericordia ya la conocemos, que son las dos gracias, que es el nacimiento por agua y por sangre, que es el nacimiento para las dos salvaciones, que es la salvación del espíritu y del alma. Bien, aquí nos está diciendo Efesios, los que pensaron que van a compartir mucho dinero, no se pongan tristes, no va por allí. Vamos a leerlo otra vez. No habla como Es la palabra, ¿no? Es todo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Manos. ¿Qué es manos? Poder. Poder de autoridad. Sus manos. ¿Cómo actúan las manos haciendo lo que es bueno? Acciones de gracias a Dios, por fe. Nosotros tenemos 5 sentidos, aquí lo puse, 5 sentidos. Si yo sé lo que es tener hambre, y conozco algunas delicias culinarias, vamos, comidas sencillas y no tan sofisticadas, y comidas muy, muy amplias. Bien, si ya conozco eso y veo a alguien que sufre hambre, puedo hacer el don de la palabra y decir, Dios, gracias porque le provees a mis hermanos, a mis prójimos. Pero también si tengo los medios y le digo, anda, ve y come, y no saco un 5 de mi bolsa, entonces me veo hasta mal. Sí, mis obras no están siendo allí. Estoy dando acciones de gracias, pero no estoy haciendo ninguna obra cuando tengo los medios. Anda, ve y tápate. Y lo mando igual de desnudo. No hay obras. Hasta pareciera burla, ¿sí? Como un día dice un chiste mundano, dice que fue el Papa a África. Y les dice, este año va a haber juguetes para todos. Un chiste mundano, por eso lo especifico. Y luego alguien se acerca y le dice, oiga, pero si no comen y usted les quiere dar juguetes. Ah, bueno, no, dice. Al que no coma no hay juguetes. Es la misma, o sea, él no pudo captar que no comían porque no había que comer. ¿Sí? Como dicen los padres de familia. Come primero y después vas a jugar. Se entiende, ¿verdad? El mensaje. Aquí cuando yo